La escena se abre en un estudio de cine, lleno de luces parpadeantes y el eco de risas lejanas. Jaime Fernández, un hombre de mirada intensa y sonrisa cautivadora, se encuentra en el centro de todo. Su vida ha sido un torbellino de éxitos y fracasos. Pero hoy, el aire es diferente. Hay una tensión palpable. Mientras ajusta su guión, un sudor frío recorre su frente. La cámara se acerca a su rostro, capturando la mezcla de pasión y miedo. Jaime ha dedicado su vida al arte, pero en su interior, una sombra lo acecha. La pregunta que lo atormenta es simple. ¿Ha hecho lo suficiente? De repente, su corazón se detiene. Un infarto lo sorprende en el momento más inesperado. La risa se convierte en silencio. La vida de un genio se apaga, dejando solo un eco. ¿Qué legado realmente dejó tras de sí? La pantalla se oscurece. La pregunta queda flotando en el aire, desafiando al espectador a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y la mortalidad. Jaime Fernández miraba por la ventana de su pequeño apartamento. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Había llegado lejos desde sus días como técnico en efectos sonoros. Pero, ¿a qué costo? La sombra de su medio hermano, Emilio, siempre estaba presente. Emilio, el carismático, el exitoso. Jaime había sido su sombra, un eco en el vasto mundo del espectáculo. Desde que era niño, Jaime había sentido la presión de ser el hermano menor. La comparación constante. Emilio brillaba en cada evento, mientras él se quedaba en la penumbra, ajustando micrófonos y creando efectos que hacían vibrar el alma. Pero había un momento, un instante fugaz, en el que Jaime sintió que podía ser más. Cuando Emilio lo llevó a su primera gran producción, el corazón de Jaime latía con fuerza. Era su oportunidad. Pero, ¿realmente quería ser como Emilio? La pregunta lo atormentaba. La independencia que tanto anhelaba parecía un espejismo. Cada paso que daba hacia la fama lo alejaba de su esencia. La lucha interna era feroz. Debía seguir los pasos de Emilio, o encontrar su propio camino. La presión era abrumadora. La industria del espectáculo no perdona. Cada decisión podría ser la última. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto, escuchó una conversación entre dos productores. Hablaban de Emilio. Es un genio, decía uno. Pero su hermano no tiene lo que se necesita. Las palabras resonaron en su mente como un eco. La inseguridad se apoderó de él. ¿Era verdad? ¿Era solo un técnico en un mundo de estrellas? La duda lo consumía. Decidió que era hora de actuar. Quería demostrar que podía brillar por sí mismo. Se sumergió en un nuevo proyecto, una película independiente que prometía ser su gran oportunidad. Pero a medida que avanzaba, la sombra de Emilio se hacía más pesada. Cada éxito de su hermano era un recordatorio de su propia lucha. La presión de la comparación lo empujaba al borde. ¿Podría realmente ser él mismo en un mundo que siempre lo había visto como el hermano menor? La noche del estreno llegó. Jaime estaba nervioso. Las luces del teatro iluminaban su rostro, pero su corazón latía con fuerza. La película era su creación, su visión, pero en el fondo, la pregunta seguía ahí. ¿Sería suficiente? Cuando las luces se apagaron y la proyección comenzó, sintió que el tiempo se detenía. Cada escena era un reflejo de su alma, pero también un espejo de sus inseguridades. El público reaccionó, risas, lágrimas, aplausos, pero en medio de la ovación, Jaime sintió un vacío. La euforia se desvaneció rápidamente. ¿Era esto lo que quería? ¿La fama, el reconocimiento, o simplemente ser visto como alguien más que el hermano de Emilio? La lucha interna se intensificó. La independencia que había buscado parecía un sueño inalcanzable. Después de la proyección se encontró con Emilio. La sonrisa de su hermano era brillante. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo y competencia. «Lo hiciste bien, hermano», dijo Emilio. Pero las palabras sonaron vacías.
Jaime sonrió, pero en su interior, la tormenta seguía. ¿Era suficiente para él? ¿O siempre sería el hermano menor, el que vive a la sombra? Esa noche, Jaime se sentó solo en su apartamento. Las luces de la ciudad seguían parpadeando. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su independencia? La fama no era lo que había imaginado. La lucha por ser él mismo lo había dejado exhausto. La sombra de Emilio seguía acechando, y la búsqueda de su propia identidad se sentía como una batalla interminable. Mientras miraba por la ventana, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás no necesitaba competir con Emilio. Quizás su camino era diferente. La independencia no significaba rechazar a su hermano, sino encontrar su propia voz. La lucha no era solo contra la sombra de Emilio, sino contra sus propios miedos. La noche se volvió más oscura, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Jaime sabía que el camino sería difícil. La industria del espectáculo era implacable, pero estaba decidido a encontrar su lugar. La lucha por su independencia no había terminado, pero ahora tenía un nuevo propósito. La pregunta seguía ahí, pero ya no lo atormentaba. Era un recordatorio de que la verdadera batalla era con uno mismo, y en esa lucha, quizás, encontraría la libertad que tanto anhelaba. Jaime miraba por la ventana de su lujoso departamento en la Ciudad de México. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Había alcanzado el éxito, pero a un alto precio. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Era realmente feliz. Con papeles en películas icónicas y un premio Ariel en su haber, se había convertido en un símbolo del cine mexicano. Pero el eco de su hermano resonaba en su mente. Su hermano, un actor menos reconocido, había decidido alejarse de la industria. Había elegido una vida sencilla, lejos de las cámaras y los aplausos. Jaime siempre había admirado esa decisión, pero ahora se sentía dividido. La fama lo había abrazado, pero también lo había consumido. Las fiestas, las entrevistas, los flashes de las cámaras. Todo eso lo había llevado a un punto de inflexión. ¿Debería seguir los pasos de su hermano y renunciar a todo? ¿O debía continuar en este camino dorado, aunque le costara su paz mental? Cada vez que se miraba al espejo, veía a un extraño. La sonrisa que solía brillar en su rostro ahora era una máscara. La presión de ser un ícono lo había transformado. La gente esperaba que fuera perfecto, que siempre estuviera feliz. Pero dentro de él, había un vacío, un grito ahogado que pedía ser escuchado. Recordó una conversación con su hermano. La verdadera felicidad no está en el éxito, Jaime. Está en ser fiel a uno mismo. Esas palabras resonaban en su mente como un mantra. Pero, ¿qué significaba ser fiel a sí mismo? ¿Era renunciar a su carrera? ¿O era encontrar un nuevo propósito dentro de ella? La noche caía, y la soledad se hacía más palpable. Se sentó en el sofá, rodeado de trofeos y reconocimientos. Cada uno de ellos era un recordatorio de su lucha, pero también de su sacrificio. Había dejado atrás amistades, momentos familiares, y hasta su propia identidad. La fama había sido un sueño, pero ahora se sentía como una pesadilla. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su éxito? La vida de su hermano era un faro en la oscuridad, un camino que parecía más auténtico, más real. Pero, ¿podría él renunciar todo lo que había construido? La idea lo aterraba. La posibilidad de perder su estatus, su reconocimiento, lo llenaba de pánico. Mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas, Jaime sintió una oleada de nostalgia. Recordó su infancia, cuando actuaba en el patio de su casa, sin preocupaciones. La actuación era un juego, una forma de expresión, pero ahora se había convertido en una carga. La presión de ser un modelo a seguir lo había despojado de la alegría que una vez sintió. Se levantó y caminó hacia su colección de películas. Cada una de ellas contaba una historia, pero también reflejaba su propia lucha. Se detuvo en una en particular,
una que había filmado con su hermano. Era una historia sobre la búsqueda de la verdad y la lucha interna. Se dio cuenta de que, en ese momento, estaba viviendo su propia película. Una en la que el protagonista debía tomar una decisión crucial. La tormenta afuera se intensificaba, como si el universo reflejara su caos interno. Jaime se sentó de nuevo, sintiendo el peso de su elección. La vida de su hermano era un recordatorio constante de lo que había perdido. La autenticidad, la simplicidad, la conexión con lo que realmente importaba. Pero, ¿podría él dar ese salto al vacío? La lucha entre el deber y el deseo lo consumía. La fama le había dado todo, pero también le había quitado su esencia. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente. ¿Debería seguir los pasos de su hermano o forjar su propio camino? La respuesta no era sencilla. Cada opción venía con su propio conjunto de sacrificios. Finalmente, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando su corazón. La vida no se trataba solo de éxitos y premios. Se trataba de ser fiel a uno mismo, de encontrar la verdad en medio del ruido. La decisión estaba al alcance de su mano, pero el miedo lo mantenía cautivo. La tormenta afuera se calmaba, pero dentro de él la batalla apenas comenzaba. Jaime sabía que debía enfrentar su realidad. La vida que había elegido no era la única opción. Había un camino alternativo, uno que lo llevaría a redescubrirse. Pero, ¿estaba listo para dar ese paso? La respuesta estaba en su interior, esperando ser liberada. La luz del escenario brillaba intensamente, pero en el corazón de Jaime, la oscuridad se había apoderado de su ser. A pesar de haber compartido sueños y risas con Emilio, la rivalidad había crecido como una sombra, oscureciendo su amor fraternal. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta resonaba en su mente, un eco constante que lo atormentaba. Jaime recordaba los días en que eran inseparables. Dos hermanos, unidos por la pasión del espectáculo. Juntos, habían creado momentos mágicos, risas que llenaban el aire. Pero el éxito, ese monstruo insaciable, había comenzado a devorar su relación. Las oportunidades que antes compartían se convirtieron en campos de batalla. Cada uno luchaba por brillar más que el otro, olvidando que la luz que los había unido ahora los separaba. La primera vez que sintió la grieta fue en una premiación. Emilio, con su carisma natural, había robado el show. Jaime, aplaudiendo desde la sombra, sintió cómo la envidia se apoderaba de él. Esa noche, el amor se transformó en resentimiento. La sonrisa de Emilio se convirtió en un recordatorio de su propia inseguridad. ¿Por qué él y no yo? La pregunta lo consumía. Con el tiempo, las pequeñas disputas se convirtieron en grandes conflictos. Cada éxito de Emilio era un golpe en el estómago para Jaime. La presión del mundo del espectáculo los había convertido en rivales. La competencia se volvió feroz. La amistad se desvanecía, dejando solo un rastro de amargura. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Jaime se encontraba en un punto de quiebre. La fama que tanto anhelaba ahora le parecía vacía. Se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. La ambición lo había transformado en alguien que nunca quiso ser. La pregunta seguía ahí, como un fantasma. ¿Valía la pena sacrificar su relación por el éxito? La respuesta se le escapaba, como arena entre los dedos. Mientras tanto, Emilio también luchaba con sus demonios. A pesar de su éxito, la soledad lo envolvía. La risa del público no llenaba el vacío que sentía en su corazón. La distancia con Jaime lo atormentaba. Recordaba los días de gloria, cuando todo era más sencillo, pero el brillo de la fama había oscurecido su conexión. La rivalidad había creado un abismo entre ellos, un abismo que parecía imposible de cruzar. Una noche, en un evento de caridad, sus caminos se cruzaron nuevamente. La tensión era palpable. Las miradas se encontraban, pero las palabras se negaban a salir. Jaime sintió un nudo en el estómago. Quería acercarse, pero el miedo al rechazo lo paralizaba. ¿Podrían volver a ser los hermanos de antes? La pregunta lo atormentaba. Como un eco en su mente. Emilio, por su parte, también deseaba romper el silencio.
pero el orgullo lo mantenía cautivo. La idea de acercarse a Jaime lo llenaba de ansiedad. ¿Qué diría? ¿Cómo podrían sanar las heridas que ellos mismos habían infligido? La lucha interna era feroz. La fama había creado monstruos en sus corazones, pero el amor fraternal seguía ahí, latente, esperando ser rescatado. La noche avanzaba, y la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Las risas y los aplausos de los demás parecían burlarse de su dolor. Jaime y Emilio estaban atrapados en un ciclo de resentimiento y añoranza. La pregunta seguía ahí, como un mantra. ¿Qué es más importante, el éxito o la familia? La respuesta parecía inalcanzable. Finalmente, en un momento de vulnerabilidad, Jaime decidió dar un paso adelante. Se acercó a Emilio, su corazón latiendo con fuerza. La mirada de su hermano lo atravesó, y en ese instante, ambos sintieron el peso de los años de distancia. La lucha interna se intensificó. ¿Sería este el momento de sanar? ¿O el orgullo seguiría ganando la batalla? La tensión era palpable, como un hilo tenso, a punto de romperse. La respuesta a su pregunta estaba a punto de revelarse, pero los mantenía en un limbo. La lucha entre el amor y la rivalidad continuaba, y el destino de su relación pendía de un hilo. Podrían encontrar el camino de regreso, el uno al otro. La respuesta estaba en sus manos, pero el tiempo se estaba agotando. Jaime se encontraba en el centro de la sala, rodeado de rostros conocidos. Los derechos de los actores estaban en juego, pero ¿a qué precio? Mientras miraba a sus compañeros, una pregunta lo atormentaba. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una causa que podría no tener éxito? Su corazón latía con fuerza. La lucha por la justicia era noble, pero el costo personal era alto. Jaime había sacrificado su tiempo, su paz mental, y a veces, incluso su propia carrera. Recordó las noches en vela, las discusiones acaloradas con productores y directores. Cada palabra que pronunciaba era un eco de su compromiso, pero también era un recordatorio de lo que había perdido. Su vida personal se desmoronaba. Las relaciones se volvían tensas. La presión era abrumadora. En la reunión, un viejo amigo se levantó. Su voz temblaba. Jaime, estamos contigo, pero necesitamos saber si realmente estás dispuesto a llevar esto hasta el final. Las miradas se centraron en él. La sala se volvió un silencio inquietante. La pregunta flotaba en el aire, como una sombra que no podía ignorar. Jaime sintió el peso de la responsabilidad. Era un líder, pero también un hombre. La lucha por los derechos de sus compañeros lo había transformado. Se había convertido en un símbolo de resistencia, pero a un costo personal devastador. La fama que había ganado por su activismo era un arma de doble filo. La admiración de algunos se convertía en envidia de otros. Mientras su mente divagaba, recordó a su madre. Ella siempre le decía que luchara por lo que creía. Pero, ¿acaso ella sabía lo que significaba realmente esa lucha? La soledad lo envolvía. La presión de ser un modelo a seguir lo consumía. ¿Era realmente un héroe, o solo un hombre perdido en su propia ambición? La reunión continuó. Pero Jaime estaba atrapado en sus pensamientos. Las palabras de su amigo resonaban en su mente. ¿Estás dispuesto a llevar esto hasta el final? La respuesta era complicada. La lucha por los derechos de los actores era vital, pero su vida personal estaba en ruina. ¿Podía seguir adelante sin perderse a sí mismo en el proceso? El dilema lo atormentaba. La idea de renunciar a su activismo lo llenaba de miedo. Pero, ¿qué pasaría si continuaba? ¿Cuántas más relaciones se romperían? ¿Cuánto más podría soportar? La lucha por la justicia era un camino solitario. La soledad se había convertido en su compañera constante. Mientras la reunión llegaba a su fin, Jaime se dio cuenta de que no podía escapar de su realidad. La lucha por los derechos de sus compañeros era más que una causa. Era su vida. ¿Pero a qué costo? La pregunta lo perseguía. La lucha lo había transformado,
pero también lo había desgastado. Al salir de la sala, el aire fresco le golpeó el rostro. La noche era oscura, pero las estrellas brillaban con fuerza. Se detuvo un momento, respirando profundamente. La lucha no era solo por sus compañeros, era por él mismo. Necesitaba encontrar un equilibrio. No podía dejar que su activismo lo consumiera por completo. Mientras caminaba por las calles vacías, reflexionó sobre su camino. La lucha por los derechos de los actores era noble, pero no podía perderse en el proceso. La vida era un delicado equilibrio entre el deber y el deseo. Jaime sabía que debía encontrar su voz, no solo como activista, sino como hombre. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? La respuesta no era sencilla. La lucha por la justicia era un camino lleno de espinas, pero también era un camino de esperanza. Jaime se detuvo, mirando hacia el horizonte. La lucha continuaría, pero él debía encontrar su propio camino en medio del caos. La noche se cerraba sobre él, pero una chispa de determinación brillaba en su interior. Jaime no solo lucharía por sus compañeros, sino también por sí mismo. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que debía luchar con todo su ser, sin perder su esencia en el camino. La lucha por los derechos de los actores era su misión, pero su vida era su mayor tesoro. La sala estaba en silencio, un silencio pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Jaime, el hombre que todos admiraban, yacía en el suelo. Su rostro, normalmente lleno de vida, ahora era una máscara de sorpresa y dolor. La reunión, que prometía ser un momento de celebración, se había convertido en un escenario de tragedia. Los presentes se miraban entre sí, buscando respuestas. ¿Cómo pudo suceder esto? Jaime, el actor carismático, el amigo leal, el ícono de la industria. Nadie podía creer que su vida se extinguiera de esa manera. Pero en medio del caos, una pregunta resonaba en las mentes de todos. ¿Realmente conocimos al hombre detrás del actor? Mientras los paramédicos llegaban, la mente de Clara, su mejor amiga, se llenaba de recuerdo. Recordaba las risas compartidas, las largas conversaciones sobre sueños y miedos. Pero también recordaba las sombras que a menudo cruzaban su rostro. Jaime había sido un maestro en ocultar su dolor. ¿Cuántas veces había sonreído mientras su corazón estaba roto? La vida de Jaime no había sido fácil. Desde su infancia, había luchado contra la presión de ser perfecto. La fama trajo consigo admiración, pero también soledad. Clara se preguntaba si alguna vez había tenido un verdadero amigo. ¿Había alguien que realmente conociera su lucha interna? La imagen del actor brillante contrastaba con la realidad de un hombre que a menudo se sentía vacío. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena, Clara sintió una punzada de ira. La gente estaba más interesada en el espectáculo que en el hombre que había caído. ¿Era eso lo que había querido Jaime? Ser recordado como una estrella, pero no como un ser humano. La presión de la fama lo había consumido, y ahora, en su ausencia, todos parecían querer apropiarse de su legado. El dolor de la pérdida se mezclaba con la culpa. Clara se preguntaba si había hecho lo suficiente. ¿Había estado allí cuando más lo necesitaba? Las noches en las que él se encerraba en su habitación, luchando contra sus demonios, ¿había hecho algo para ayudarlo? La culpa la devoraba. La pregunta se repetía en su mente. ¿Podría haber salvado a Jaime? Mientras la multitud se dispersaba, Clara se quedó sola. Miró el lugar donde había caído. Un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el espacio vacío. Era como si el universo le estuviera diciendo que había más en la vida de Jaime de lo que todos conocían. La imagen del actor exitoso era solo una fachada. Detrás de esa sonrisa, había un hombre que había luchado en silencio. La mente de Clara se llenó de imágenes de momentos que parecían insignificantes en su momento. Las veces que Jaime había hablado de sus inseguridades, de su miedo a no ser suficiente. ¿Cuántas veces había sentido que no podía cumplir con las expectativas? La presión de ser un ícono había sido abrumadora, y ahora, en su ausencia, todos parecían olvidar esa lucha.
La vida de Jaime era un recordatorio de que la fama no siempre trae felicidad. Clara se dio cuenta de que, a menudo, las personas más brillantes son las que llevan las cargas más pesadas. La lucha interna de Jaime era un reflejo de la lucha de muchos. ¿Cuántos otros estaban sufriendo en silencio, ocultos detrás de sonrisas y aplausos? Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara sintió una mezcla de tristeza y determinación. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía honrar la memoria de Jaime. Decidió que su historia no sería olvidada. Hablaría sobre su lucha, sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de ser auténticos en un mundo que a menudo exige máscaras. La vida de Jaime había sido un viaje lleno de luces y sombras, y aunque su historia había llegado a un final trágico, su legado viviría. Clara se comprometió a ser la voz que recordara al hombre detrás del actor, porque al final, todos merecemos ser vistos y escuchados, no solo por nuestros logros, sino por nuestras luchas y vulnerabilidades. La pregunta que había atormentado a todos ahora se convertía en un llamado a la acción. ¿Realmente conocimos al hombre detrás del actor? La respuesta no era simple, pero Clara sabía que, al compartir su historia, podría ayudar a otros a encontrar la luz en sus propias sombras. La vida de Jaime no había sido en vano. Su lucha sería un faro para aquellos que aún luchan en silencio. La historia de Jaime Fernández comienza en un pequeño pueblo, donde la vida parecía sencilla. Pero en el fondo, había un torbellino de emociones. Desde niño, Jaime soñaba con ser alguien importante. Sin embargo, cada paso hacia el éxito estaba marcado por decisiones difíciles. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para alcanzar sus sueños? Jaime creció en un hogar donde las expectativas eran altas. Su padre, un hombre de principios, siempre le decía: el éxito no se regala, se conquista. Pero, ¿qué significa realmente conquistar? Para Jaime, la respuesta se volvió cada vez más confusa. A medida que avanzaba en su carrera, se enfrentaba a dilemas morales que lo atormentaban. La ambición lo empujaba hacia adelante, pero la culpa lo seguía de cerca. Un día, recibió una oferta que cambiaría su vida. Una gran empresa quería contratarlo. Para aceptar, debía traicionar a un amigo cercano, alguien que había estado a su lado en los momentos más difíciles. La pregunta lo consumía: ¿vale la pena el éxito si se construye sobre la traición? Esa noche, Jaime no pudo dormir. Las sombras de su conciencia lo acosaban. Mientras caminaba por las calles vacías, recordó su infancia. Las risas, los juegos, la promesa de un futuro brillante. Pero ahora, todo parecía desvanecerse. La presión de la decisión lo aplastaba. ¿Podría vivir consigo mismo si elegía el camino del egoísmo? La lucha interna se intensificaba. Cada paso que daba resonaba como un eco de su dilema. En su mente, las imágenes se entrelazaban. Su amigo, con su sonrisa sincera, y la oferta tentadora que brillaba como un faro en la oscuridad. Jaime se detuvo frente a un espejo. Se vio a sí mismo, no como el hombre exitoso que deseaba ser, sino como un traidor. La angustia lo invadió. ¿Era este el legado que quería dejar? La mañana siguiente llegó con un peso en el corazón. Jaime decidió reunirse con su amigo. La conversación fue tensa. Las palabras se entrelazaban con la incertidumbre. Su amigo, ajeno a la tormenta que azotaba a Jaime, hablaba de sueños compartidos y de un futuro juntos. Cada palabra era un recordatorio de lo que estaba en juego. Jaime sintió que el tiempo se detenía. La decisión lo consumía. ¿Debería arriesgar su amistad por un sueño? La ambición lo llamaba, pero el amor y la lealtad lo mantenían anclado. En ese momento, comprendió que el verdadero éxito no se mide por lo que se gana, sino por lo que se sacrifica. La lucha interna se convirtió en un grito silencioso. Jaime sabía que debía elegir. La vida no siempre ofrece caminos fáciles. A veces, el verdadero desafío es enfrentar nuestras propias sombras. La decisión final se acercaba. Podía encontrar un equilibrio entre sus sueños y sus principios. Mientras el sol se ponía,
Jaime tomó una decisión. No sería fácil, pero eligió la lealtad. La vida es un viaje lleno de decisiones. Algunas nos llevan a la cima, otras nos enseñan lecciones valiosas. Jaime comprendió que el éxito sin integridad no es éxito en absoluto. Al final, su historia no es solo sobre alcanzar metas, sino sobre el viaje emocional que lo llevó allí. La lucha entre la ambición y la lealtad es un reflejo de la vida misma. Todos enfrentamos decisiones difíciles. Todos luchamos con nuestras propias sombras. La historia de Jaime Fernández es un recordatorio de que detrás de cada éxito hay luchas internas y decisiones difíciles. Si quieres conocer más sobre su vida y legado, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje cinematográfico.